Nadie quería mirarla a los ojos. Una niña sorda, con una pierna torcida, abandonada incluso por el orfanato que debía protegerla. La hermana Helen, encargada del lugar, no la veía como persona, sino como un problema que nadie estaba dispuesto a cargar. Pero el destino dio un giro inesperado cuando James Carter, un viudo silencioso, le ofreció su mano. Y ella cambió el rumbo de todo un pueblo. Escucha cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. Arizona, 1893. El sol no perdonaba ni a los vivos ni a los recuerdos. En medio de la tierra seca y agrietada, una carreta solitaria avanzaba por un camino polvoriento. La conducía James Carter, un viudo de rostro curtido y manos marcadas por años de trabajo y pérdida. Desde la muerte de su esposa en un incendio, su casa estaba en silencio, sin risas, sin voces. Solo el crujido del viento y el murmullo de lo que ya no volvería. No iba a buscar consuelo, ni siquiera esperanza. Iba al orfanato del condado, un lugar donde terminaban los niños que nadie quería. Lo llamaban el orfanato oxidado. No por el metal, sino por la forma en que el tiempo y la indiferencia habían corroído todo. Las paredes, las camas y, sobre todo, la fe en que esos niños tendrían una segunda oportunidad. Cuando James llegó, nadie salió a recibirlo. Abrió la puerta de madera con su propio peso y fue recibido por un olor a polvo, madera vieja y resignación. Una mujer de rostro duro y expresión tensa apareció desde el pasillo. Llevaba un delantal negro y hablaba sin rodeos. «Llegaste tarde. Ya se llevaron a los más sanos. Los que quedan son los difíciles». «No busco un jornalero», respondió James sin alterar el tono. «Entonces no sé qué esperas encontrar». Lo condujo a una sala amplia, donde varios niños se mecían en sillas de madera. Otros jugaban en silencio o simplemente miraban la pared. Y ahí, en un rincón, había una niña. Pequeña, con la ropa demasiado grande, el cabello sin peinar y una pierna visiblemente torcida. No jugaba, no hablaba. Dibujaba en el suelo con el dedo. Círculos, cruces, algo entre juego y código. «Esa de ahí», murmuró la mujer señalándola con desgano. «¿Qué pasa con ella?» «No oye, no habla, camina mal, tiene unos 8 años. Nadie la ha querido adoptar desde que llegó. Lleva aquí más de 3 inviernos. No sirve para nada». James se acercó. Se agachó frente a la niña. Ella no se asustó. Levantó la mirada y lo observó, como si estuviera midiendo el peligro. Luego bajó la vista y siguió dibujando. James extendió una mano. La niña dudó, pero lentamente la tocó. La hermana frunció el ceño. «No tienes que hacer esto. No tienes por qué cargar con ella. No tienes hijos. No tienes esposa. Esa niña no va a traerte nada más que problemas. Créeme». James no respondió. Se levantó con la niña en brazos. «Alguien tiene que hacerlo». La mujer quiso decir algo más, pero el silencio de James fue más fuerte. Salió del edificio sin mirar atrás. Subió a la carreta. La niña se sentó a su lado, abrazando una pequeña manta que él le tendió sin palabras. Y así, en un día como cualquier otro, un hombre roto y una niña invisible abandonaron juntos el lugar donde el mundo las había olvidado. Nadie lo sabía aún, pero ese fue el primer paso para cambiar la historia del oeste. El camino de regreso fue largo. El sol comenzaba a caer sobre las colinas bajas del oeste, tiñendo de naranja la tierra reseca. La carreta avanzaba despacio, como si cargara algo más que madera y cuerpos. Cargaba 2 pasados demasiado pesados para hablarse todavía. James sostenía las riendas con manos firmes, aunque por dentro temblaba. No por miedo, por una especie de incertidumbre que no conocía. La niña, Ellie, así decía la etiqueta en la vieja maleta que llevaba consigo. Iba sentada del otro lado del banco, con la manta que él le había dado aún apretada entre los brazos. No había hecho ningún gesto desde que salieron del orfanato. Ni uno.
No preguntó dónde iban. No miró la casa cuando llegaron. Cuando James le ofreció ayuda para bajar, solo se quedó mirando el suelo hasta que él se alejó. Entonces bajó sola, con paso inseguro, como si no quisiera pisar con fuerza, por si acaso eso molestaba a alguien. La casa era modesta, pero limpia, construida por él y su esposa años atrás, con sus propias manos. Desde su muerte, James había cerrado la habitación de ella y no volvía a entrar. Todo lo demás estaba intacto, como si nada hubiese pasado, como si la vida se hubiese detenido el mismo día que ella partió. Preparó una sopa sencilla, caldo, pan, un poco de mantequilla. Sirvió en silencio. Ellie se sentó frente a él, pero no comió de inmediato. Observaba el plato, las manos del hombre, los cubiertos, como si cada objeto pudiera transformarse en algo peligroso. No dijo una palabra. No intentó preguntar nada. Cuando terminó de comer, apenas unas cucharadas, se levantó sin ruido y caminó lentamente por el pasillo. James le mostró su habitación. Una cama pequeña, limpia, una manta suave, una mesita con una lámpara. Ella la miró, pero no entró. Se quedó en la puerta por largos minutos. Luego, sin decir nada, cruzó el umbral y cerró la puerta con cuidado. Esa fue la primera noche. Las siguientes fueron parecidas. A veces, James escuchaba que caminaba en círculos por el cuarto, o que se sentaba junto a la ventana. Una vez creyó oír que sollozaba, pero era tan leve, tan contenido, que pensó haberlo imaginado. Nunca gritaba, nunca hacía ruido. Ese silencio era lo que más dolía. Durante el día no se alejaba mucho. Caminaba por la cocina, se asomaba al porche, a veces se sentaba en el suelo del establo mientras él trabajaba. No tocaba a los animales, no preguntaba nada, no intentaba comunicarse. Estaba simplemente ahí, y James también estaba, con sus gestos tranquilos, con su rutina estricta, con su silencio, que ya no era por resignación, sino por respeto. Él no era un hombre que supiera hablar con niños, pero sí sabía observar. Sabía cuando un animal tenía miedo, cuando una cerca iba a caerse, cuando una tormenta estaba cerca. Y ahora veía que la niña no era desobediente, ni agresiva, ni tonta. Era simplemente alguien que ya no confiaba en el mundo. Un día, James dejó un cuaderno y un lápiz en la mesa, sin decir nada. Pensó que tal vez ella podría dibujar algo, escribir, hacer un garabato, algo. Al volver más tarde, encontró el cuaderno en el suelo. No estaba roto, solo dejado caer, como si hubiese sido una trampa. Junto al cuaderno, Ellie estaba sentada en un rincón, con las rodillas abrazadas contra el pecho. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, pero no había lágrimas. Él no se acercó, solo recogió el cuaderno, lo puso en la mesa otra vez, y salió. No dijo ni una palabra. Los días pasaron. El aire de la casa cambió poco a poco. Ellie comenzó a sentarse más cerca durante las comidas, a tocar los objetos con menos temor. Una vez, sin querer, se topó con la vieja radio que James tenía sobre una repisa. Estaba rota desde hacía años. Ella la examinó con atención. No intentó arreglarla, pero al día siguiente volvió a tocarla. Ese fue el primer gesto de interés. Otra tarde, James llegó del campo y encontró sobre la mesa un dibujo, hecho con lápiz en una hoja arrancada del cuaderno. 3 figuras simples, una vaca, un sol y una casita con humo saliendo de la chimenea. No había firma, pero estaba claro quién lo había hecho. James no sonrió, pero en su pecho algo se aflojó, como si el nudo que lo apretaba desde hacía años comenzara, por fin, a deshacerse. Esa noche, la niña comió todo el plato, y al levantarse de la mesa, hizo una pausa, y por primera vez lo miró directamente a los ojos. A veces el primer paso no es una palabra, ni una caricia. A veces el primer paso es un dibujo dejado en una mesa sin decir nada.
James había aprendido que con Ellie no funcionaban las cosas que funcionaban con otros niños. Ella no respondía a las órdenes, ni a los gestos amables, ni siquiera al silencio. Solo reaccionaba a lo que sentía auténtico. Y ese dibujo, una casa, una vaca, un sol, era su forma de decir: estoy aquí, y te estoy viendo. Desde ese día, algo cambió. Pequeño, ínfimo, pero real. James empezó a dejar cada día una hoja nueva sobre la mesa, con dibujos simples. Un árbol, una silla, una nube. Y Ellie, sin que nadie se lo pidiera, respondía. Dibujaba algo al lado, un pájaro sobre el árbol, un gato junto a la silla, gotas cayendo de la nube. No hablaban, pero se estaban diciendo mucho. Fue entonces cuando James recordó algo que su esposa solía mencionar. El lenguaje no siempre viene de la boca. A veces está en las manos, en la mirada, en los gestos que repetimos hasta que otros los entienden. Así que una mañana, mientras Ellie estaba sentada en el porche, él se le acercó con calma, se sentó a su lado y comenzó a formar letras con las manos. A, E, I, O, U. Ellie frunció el ceño al principio, pero luego, lentamente, lo imitó. Era torpe, pero lo intentaba. Y eso era lo importante. Pasaron los días y la rutina se llenó de nuevas palabras invisibles. Cada gesto era una frase, cada dibujo, una conversación. Ellie empezó a señalar cosas y hacer pequeños movimientos con las manos para pedir, mostrar, agradecer. Un día, James tropezó con una piedra en el granero y dejó caer una herramienta. Ellie corrió hacia él. No gritó, pero formó con las manos el gesto que él le había enseñado. ¿Estás bien? Fue la primera vez que él sintió que ella no solo lo miraba, sino que lo veía. A partir de entonces, crearon un pequeño sistema de comunicación propio. Algunos gestos eran inventados, otros venían de un libro de lenguaje de señas que James encontró en la escuela del pueblo. No importaba si eran correctos, funcionaban para ellos. Una noche, al encender la lámpara del comedor, James notó que Ellie había escrito una palabra con palillos de madera sobre la mesa. No estaba perfectamente formada, pero era clara. Gracias. No por la comida, ni por el techo, ni por la cama. Era un gracias que pesaba años, que hablaba de alguien que no había sido vista, tocada, ni tomada de la mano durante mucho tiempo. Y ahora, por fin, sí. Desde ese momento, la casa ya no estaba en silencio. No como antes. No era el silencio del miedo, ni del abandono. Era un silencio diferente. Uno que escucha, que observa, que espera con paciencia. El lenguaje roto de Ellie se estaba reconstruyendo. Y James, sin saberlo, estaba empezando a hablar un idioma que nunca pensó aprender, el de la confianza. Pasaron los años, como el viento que sopla sin pedir permiso. Ellie ya tenía 11. Aunque aún caminaba con dificultad, ahora se movía por el rancho con soltura. Se comunicaba con James a través de señas, dibujos, gestos y miradas que, con el tiempo, se volvieron casi un idioma privado. Una especie de música muda que solo ellos entendían. Sabía cuándo las gallinas estaban inquietas, cuándo una cerca necesitaba refuerzo, cuándo iba a llover incluso antes de que las nubes lo dijeran. Y lo más sorprendente, sabía reparar cosas sin que nadie le enseñara. Observar era su forma de aprender. Mientras otros hablaban, ella pensaba. Mientras otros dudaban, ella ya había encontrado la solución. Pero Red Rock no era un lugar donde la diferencia se recibiera con los brazos abiertos. Un día, durante la feria del pueblo, James llevó a Ellie para que pudiera ver los caballos. A ella le fascinaban. No podía montar, todavía no, pero cada vez que uno pasaba, su rostro se iluminaba como si viera magia. Fue la primera vez que muchos en el pueblo la vieron de cerca. ¿Ella es la niña que adoptaste?, preguntó un granjero. James asintió. La muda, la de la pierna mal. Pensé que no duraría más de un invierno. James no respondió.
Solo le lanzó una mirada que no pedía explicaciones, pero las exigía todas. Esa noche, de vuelta en el rancho, Ellie no dibujó, no habló, no comió. Había visto las miradas. No necesitaba oír para saber que, para muchos, aún era la que no puede. Y entonces llegó la sequía. Primero fue el pozo trasero, luego la bomba del río. Los campos empezaron a agrietarse. Las vacas se negaban a dar leche. Algunos vecinos comenzaron a hablar de abandonar la zona. Red Rock estaba al borde de colapsar. Una mañana, James se despertó y encontró a Ellie en el granero, rodeada de herramientas, papeles, madera y clavos. Estaba concentrada en algo, muy concentrada. Sobre la mesa había esquemas, dibujos de una estructura con aspas, poleas y un cilindro largo. Al principio no entendió, luego cayó en cuenta, una bomba de agua, usando energía del viento. ¿Tú hiciste esto? Ella asintió. Él se quedó en silencio largo rato. Luego simplemente dijo, «Vamos a construirla». Y así fue. Durante las siguientes semanas, trabajaron día y noche. Algunos vecinos pasaban y miraban con escepticismo. Otros murmuraban. Incluso hubo quien se rió. ¿Qué sabe una niña sobre ingeniería? Eso no funcionará. Solo estás perdiendo tiempo. Pero James no los escuchaba, y Ellie tampoco, porque aunque nunca había oído sus palabras, ya había aprendido a reconocer el tono de quien no cree en ti. Con sus propias manos, con materiales reciclados, improvisados, diseñaron la estructura. La colocaron cerca del cauce seco, donde James había detectado un curso subterráneo años atrás. Una tarde, el viento finalmente se levantó. Las aspas giraron. El sistema empezó a moverse, las poleas vibraron, y después de unos minutos de tensión, el agua subió, cristalina, fresca, real. James soltó una carcajada silenciosa. Ellie sonrió como nunca antes, y los vecinos se quedaron en silencio. Uno a uno, comenzaron a acercarse, con cubos, con jarras, con vergüenza. James los miró. No dijo nada. Solo dio un paso atrás. Ellie hizo lo mismo. No buscaban aplausos. Solo querían que la tierra volviera a vivir. Ese día, por primera vez, el pueblo dejó de ver a Ellie como la niña muda y coja. Empezaron a verla como lo que realmente era. Una mente brillante. Un alma fuerte. Una voz que se escuchaba sin necesidad de palabras. El sonido del agua rompiendo el silencio fue tan inesperado que algunos pensaron que lo habían imaginado. Pero no era un truco, ni una ilusión. Después de semanas de trabajo silencioso, después de días enteros bajo el sol, construyendo, ajustando, repitiendo, la bomba de agua creada por una niña que muchos ni siquiera habían saludado con respeto, funcionaba. El agua brotaba clara, sin barro, sin residuos, como si la tierra, agradecida por la paciencia, hubiera decidido abrir su corazón en forma de manantial. Los primeros que se acercaron lo hicieron con recelo. Eran los mismos que, semanas antes, se habían reído. Los que decían que era una locura, que una niña como Ellie no podía saber más que un adulto, y menos aún sobre cosas que ni los hombres del pueblo entendían del todo. James no les dijo nada. Solo llenó su cubo, se lo tendió al primero en la fila y volvió a su trabajo. Ellie, sentada en la sombra, con las manos polvorientas y una pequeña herida en el codo, observaba todo en silencio. No mostraba orgullo ni superioridad, solo una calma profunda, una serenidad que solo nace en quienes han aprendido a esperar sin ser vistos. Y aún así, aunque no lo pedía, el reconocimiento empezó a llegar. Primero fueron los niños. Se acercaron sin miedo. Le ofrecieron dibujos, flores, piedras de colores. Uno le regaló una cuerda para saltar. Otro le enseñó cómo hacer un molinillo de papel. Ellie no hablaba, pero cada gesto suyo era un gracias pronunciado desde lo más sincero. Después, los adultos. Uno trajo pan, otro tela para vestidos. Algunos solo pasaban y bajaban la cabeza, como si una disculpa silenciosa
fuera suficiente para cubrir los años de indiferencia. Ellie no los juzgó, nunca lo hizo, y poco a poco, la niña que había vivido años en una esquina del mundo comenzó a ser el centro de algo nuevo. No una fama ruidosa, no una heroína de historias exageradas, sino un símbolo real de lo que pasa cuando alguien apuesta por quien el mundo descartó. Esa semana, por primera vez en más de una década, Red Rock tuvo agua en sus campos y vida en sus casas. La gente volvió a plantar. Las gallinas regresaron a poner huevos. Las madres colgaban la ropa al sol sin temor al polvo seco. Y en medio de todo eso, Ellie siguió siendo Ellie. No pidió nada. No exigió atención. Solo observaba. Seguía dibujando. Seguía pensando. Su mente nunca se detenía. Una tarde, mientras revisaba el sistema de poleas, un hombre del pueblo se acercó a James. Era el mismo que lo había cuestionado en la feria, años atrás. No sabía que ella podía hacer cosas así. James no levantó la vista. ¿Y ahora sí lo sabe? Sí. Silencio. Entonces hágalo valer. A los pocos días, el alcalde del condado, alertado por las noticias que viajaban de boca en boca por toda la región, llegó al pueblo, no con discursos, con preguntas. Quería saber quién había creado el diseño, quién había salvado al pueblo. Cuando le mostraron los planos, escritos a mano con dibujos y señales, entendió que no era una historia cualquiera, y cuando conoció a Ellie, no encontró a una niña frágil, ni a una heroína sonriente. Encontró a alguien que lo miraba con calma, sin esperar nada. Él extendió una carta, una invitación, una beca para estudiar ingeniería mecánica adaptada, en la capital. Ellie no reaccionó de inmediato, solo bajó la vista. Luego, con una lentitud casi solemne, formó con las manos un gesto que James entendió como «¿Puedo llevar mis cuadernos?» Él asintió. Y así, la niña que nadie quería, la que no hablaba, la que apenas caminaba, se convirtió en la joven que había devuelto el agua a todo un pueblo. Pero más que eso, se convirtió en una semilla. Una prueba viva de que el valor de una persona no se mide por lo que dice, sino por lo que construye con lo que otros dejaron atrás. La rutina en Red Rock volvía lentamente a su cauce. Las mañanas olían a pan fresco. El agua corría sin temor a desaparecer. Los árboles, antes polvorientos y sin hojas, ahora eran testigos del regreso de los pájaros. Y en el corazón de todo eso, una niña de 11 años, menuda, callada, decidida, se había convertido en un símbolo sin pretenderlo. James y Ellie seguían con su vida, como si nada hubiese cambiado. Él arreglaba cercas, ella seguía diseñando cosas en sus cuadernos, inventaba mecanismos simples para recoger huevos sin romperlos, para abrir la puerta del gallinero desde lejos, para cosechar hierbas sin agacharse. Pero un día llegó una carta, no en manos de un vecino, no en el correo del pueblo. La trajo un jinete enviado desde la capital. Venía con el sello del gobernador del estado. El sobre era blanco, grueso, y en la parte trasera decía, urgente, personal. James la abrió sin prisa, como hacía todo en su vida. Leyó en silencio. Una vez, luego otra. Luego se sentó en el porche, con la carta en una mano, y el sombrero en la otra. Ellie salió minutos después. Lo observó. Él levantó la carta. Se la entregó. Ella no sabía leer todo, pero reconoció algunas palabras. Su nombre. La palabra beca. La palabra universidad. Y una pequeña frase, escrita con tinta azul, en la parte inferior. El Estado se honra en apoyar a quienes hacen avanzar al país. James la miró. Quieren que vayas, que aprendas más, que inventes más, que seas lo que ya eres, pero en grande. Ellie no respondió enseguida. Caminó lentamente hasta el viejo banco de madera, se sentó y sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. Empezó a dibujar. Trazos suaves, lentos, precisos. Dibujó un árbol, una casa, una carreta, 2 personas, y en una esquina un tren que se alejaba.
Luego señaló el tren, y después, la casa. James entendió. «Si te vas, ¿podré venir a verte?» Ella asintió. «¿Y volverás de vez en cuando?» Ella asintió de nuevo. «Entonces, ¿estás lista?» Pausa. Larga. Serena. Entonces, con ambas manos, formó un gesto que ya habían usado antes. Uno que él había inventado sin saber si era correcto. Significaba, sí, pero contigo siempre cerca. Esa noche, en la mesa, James sacó un viejo cofre que tenía guardado bajo las tablas del piso. Dentro había algunas monedas de oro, documentos de su esposa y un reloj de bolsillo. Lo puso frente a Ellie. «Fue de tu madre adoptiva. El día que decidí sacarte del orfanato, pensé que ella me habría dicho que lo hiciera». Ellie abrió el cofre. Tocó el reloj con cuidado. Lo sostuvo entre las manos como si fuera de cristal. Luego se levantó, caminó hacia James y lo abrazó. No como una niña que necesita protección, como alguien que finalmente encontró su origen. Días después, el tren llegó a la estación más cercana. Era la primera vez que Ellie subía a uno. Llevaba consigo una mochila pequeña, sus cuadernos, algunas herramientas y el reloj. Antes de partir, James le entregó una carta. «Es para cuando no sepas si lo estás haciendo bien. Léele esto a tu corazón». El tren partió, y en la polvareda que levantaba al alejarse, quedó un hombre en el andén, de pie, sin lágrimas, pero con los ojos brillantes, porque entendía que no la perdía. La estaba dejando volar. Habían pasado 7 años, 7 inviernos, 7 primaveras, y más de 2000 amaneceres desde que Ellie subió al tren con sus cuadernos y su mirada firme. El pueblo había cambiado poco. Las calles seguían siendo de polvo, los árboles aún torcían sus ramas hacia el viento, y la bomba de agua, aquella que ella diseñó siendo niña, seguía girando con el mismo ritmo constante, como si marcara el latido de Red Rock. Pero no todos seguían iguales. James Carter ahora caminaba más lento. Tenía más canas, más arrugas, pero los ojos seguían claros. Cada mañana, al amanecer, miraba hacia la colina donde el tren aparecía, aunque ya no con esperanza, sino con una certeza silenciosa. Ella volvería, cuando estuviera lista, y él estaría allí. Y un día lo estuvo. Nadie hizo anuncios. No hubo cartas previas, solo un silbido de tren en la distancia y una figura bajando del vagón con una mochila al hombro y un maletín de madera en la mano. Ellie ya no era una niña. Su cabello era más largo, su postura más segura. Caminaba con la misma pierna torcida, pero ya no era un impedimento. Era parte de su historia. Llevaba una chaqueta oscura, una libreta bajo el brazo y la misma expresión serena de siempre. James no fue a la estación. No hacía falta. Ella sabía el camino a casa. Caminó durante 1 hora bajo el sol del mediodía. Pasó junto a los campos que ahora florecían. Saludó con un gesto a los niños que jugaban bajo el molino. Algunos la reconocieron, otros no. Pero todos sabían quién era, aunque no la hubieran visto antes. La niña que salvó el pueblo, la inventora muda, la ingeniera del viento. Cuando llegó al porche, James estaba sentado, con su sombrero en las rodillas y una taza de café humeando a su lado. La miró sin sorpresa, pero con un brillo que solo puede tener quien ha esperado con amor, no con ansiedad. Ellie dejó el maletín en el suelo y se sentó a su lado. No dijeron nada por un largo rato, solo miraron el campo, el mismo que habían compartido, el mismo que había sido testigo de los primeros pasos, los primeros dibujos, los primeros gestos. Y entonces ella abrió el maletín. Dentro había planos, diseños, fotos de dispositivos mecánicos construidos por niños. Niños como ella, con dificultades distintas, con talentos invisibles para muchos. «Abrí un taller en la ciudad», dijo James con voz pausada, al ver las imágenes. Ellie sonrió y negó con la cabeza. Luego sacó un papel doblado con cuidado.
Se lo tendió. Era un acta, una declaración oficial. Había registrado una organización. Manos que piensan. Un lugar donde niños con discapacidades podían aprender ciencia, crear, construir y, sobre todo, ser vistos. James leyó el nombre en voz alta. Lo repitió, saboreando cada palabra. «Es perfecto». Ellie se levantó. Caminó hacia el viejo granero. Lo abrió. Todo estaba en su sitio. Las herramientas, las poleas, la mesa donde dibujaba de niña. Allí dejó una nota, no escrita con lápiz ni con palabras, solo una hoja en blanco, con una huella de su mano, y otra más pequeña, que traía en un sobre. «Este lugar va a volver a enseñar», dijo con las manos. «¿A quién?», preguntó James. Ella hizo una seña clara. «A los que creen que no sirven para nada». Esa noche, el cielo de Red Rock se llenó de estrellas, y entre ellas brilló una que parecía nueva, pero no lo era, solo que, por primera vez, todos la estaban mirando. Los años siguieron pasando, como lo hacen en los pueblos donde la tierra es testigo de todo y el tiempo no corre. Camina. La escuela taller, Manos que piensan, se convirtió en algo más que un edificio. Era un refugio, una chispa, una posibilidad. Allí, niños que antes eran llamados diferentes, aprendían a construir con alambre, madera, engranajes, papel y sueños. Aprendían que sus ideas valían, que su silencio también podía hablar, que sus pasos lentos igual podían avanzar. Ellie no dirigía con autoridad, no enseñaba con discursos. Ella acompañaba, miraba, escuchaba. Sus cuadernos seguían llenos de dibujos. Ahora eran más complejos, más técnicos, pero en las esquinas aún aparecían soles, casas, vacas, como si la niña que una vez fue siguiera dibujando desde algún rincón de su alma. La gente de Red Rock, que antes solo la había visto de lejos, ahora se acercaba a pedir consejo. A veces por cosas grandes, como mejorar un sistema de riego. Otras veces, solo para que ella revisara el molinillo de un niño, porque nadie más en el pueblo sabía cómo hacerlo girar sin perder el equilibrio. Nunca quiso reconocimiento. Nunca pidió que la llamaran genio, ni inventora. Pero en una placa de bronce, justo frente a la entrada de su taller, alguien colocó un día una frase. «Aquí enseña una persona que aprendió antes a observar que a hablar, y por eso sabe más que muchos que nunca aprendieron a escuchar». La frase no tenía firma, pero todos sabían quién la había escrito: James Carter. Con el tiempo, él ya no pudo caminar tan lejos. Se quedaba en su porche, viendo cómo los niños iban y venían, cómo su rancho, el mismo que construyó con su esposa, ahora era un lugar lleno de risas, señales con las manos y movimiento constante. Ya no era un lugar para sobrevivir, era un lugar para comenzar. Una mañana de otoño, James se fue en paz, no con tristeza, sino con la certeza de haber cumplido algo que no se mide en campos ni en monedas, haberle dado un futuro a quien nunca se lo ofrecieron. En su lápida, Ellie talló con sus propias manos una frase simple, sin adornos. Él me vio cuando nadie más miraba. Y esa frase, más que ninguna invención, más que cualquier logro, fue el principio de todo. Desde entonces, cada año, el 17 de abril, la ciudad de Red Rock celebra el Día del Silencio Creativo, donde las escuelas apagan los micrófonos, los alumnos trabajan en silencio, y se recuerda que hay muchas formas de hablar, incluso sin palabras. Ellie nunca se fue del todo. A veces viajaba a otros pueblos, daba charlas usando intérpretes de señas o a través de dibujos en pantallas. Fundó otras 2 escuelas. Formó a otros profesores como ella. Y cuando alguien le preguntaba cómo había empezado todo, respondía con la misma seña de siempre, con una mano extendida. Hoy, en los libros de historia del suroeste americano, hay un capítulo especial. No muy largo, no lleno de fechas ni batallas, solo una historia titulada así: La niña que cambió el oeste
sin decir una sola palabra. Y aunque las palabras fueron pocas, lo que ella hizo se sigue escuchando hasta hoy.